Conociendo esto, que es una placa plana, un material homogéneo, yo puedo decir que a los 5 centímetros, sin tener que medir, la temperatura es de 70. Es decir, tiene una variación homogénea. A los 5 centímetros de la pared, si yo pudiera meterle ahí un termómetro, va a tener 70. Y obviamente va a variar en forma lineal a todo el ancho o el espesor de la pared. Pero no sucede así en el fluido, ni tampoco si la pared fuera cilíndrica, como más adelante vamos a ver. Bien, después de hablar de la variación de la temperatura lineal, ahora de este lado pasa lo mismo que acá, pero en forma inversa. Ahora la temperatura 2 tiene que ser más grande a la T infinito. Si no fuese así, no le puede entregar calor para acá. Entonces, siempre para aquella transferencia de calor se requiere diferencia de temperaturas. Y por supuesto, este va a tener otro coeficiente de convección 2, que no es igual a esto, dependiendo de las velocidades y el tipo de fluidos que tenga. Bien, como ya aprendimos con la ley de Ohm, ¿alguna pregunta hasta ahí? No más para que entendieran el diagrama. Esta resistencia conductiva ya la usamos, si recuerdan. Dijimos que la resistencia conductiva, aquí aparece como E, pero era L sobre K. Eso lo acabamos de ver la clase pasada. Y si es multiplaca, pues L1K1 más L2K2 es la resistencia total. Entonces, si existe una resistencia conductiva, también existe una resistencia convectiva. Pero ojo, no es igual a esto. Vamos a ver por qué. Aquí está. Si pongo otra vez, el área de este lado es igual al área del otro lado. Si las áreas son iguales, entonces puedo trabajar con densidad de calor. Dejen ponerlo de otra manera. La ecuación de Ohm es, bueno, déjenme, no me gustó, rayé mal. La resistencia eléctrica es igual a la variación de potencial entre la intensidad. ¿Está bien? Sí. De hecho, la ley de Ohm es BIR, B igual a IR. Resistencia eléctrica igual a diferencia de voltaje entre la intensidad de corriente. Si a la ecuación de convección la voy a poner ahora con densidad, a ver dónde la puedo poner. La ley de enfriamiento se la puse con flujo de calor, ahora se lo pongo con densidad, le quito el área y voy a tener H por T infinito menos T1. A ver. Sí, está correcto. Ok. Bien, entonces, si yo le doy la forma de Ohm, de la ley de Ohm, esta Q es la intensidad de corriente, la diferencia de temperatura. Si me queda la inversa de H, es decir, que la resistencia convectiva es el inverso del coeficiente de convección, nada más. Y ya tiene la forma que tenía la otra. Noten que es diferente la resistencia convectiva a la resistencia conductiva. Esta es la L sobre K y aquí no hay ninguna L, es solamente el inverso del coeficiente de convección. Tengo, por supuesto, una resistencia convectiva de este lado y otra resistencia convectiva de este lado. Yo pudiera poner este diagrama de la siguiente forma. Déjenme ver. Tengo una intensidad de corriente, una resistencia convectiva, le voy a poner H. Luego tengo una resistencia conductiva, RK. Y luego tengo otra resistencia
convectiva, claro, la 2, y entonces A. Y esto que está es lo que tenemos que hacer la ecuación de tal forma que la suma de la resistencia me va a dar la resistencia total, pero dos de ellas son convectivas. Claro, si tengo aquí multiplacas, pues tendré más resistencias conductivas. ¿Me expliqué? Profe, ¿en qué casos se pueden apreciar las resistencias convectivas? Uy, en todos. Voy a poner un ejemplo muy rápido. Tú quieres calcular, afuera de tu casa hay vientecito probablemente, y adentro pues tienes una ventana, tienes vidrio, y adentro tienes aire a otra temperatura y también a diferente velocidad, probablemente estacionario. Si tú tienes la temperatura de tu recámara o donde estás ahorita y tienes la temperatura del medio ambiente, puedes calcular entonces cuánto calor está atravesando por tu vidrio. No sé si esté saliendo calor de tu cuarto o esté entrando calor de tu cuarto a tu cuarto, dependiendo de las temperaturas infinito. Si en tu cuarto la temperatura es mayor que la del exterior, entonces va a estar saliendo calor de tu cuarto hacia el exterior. ¿Ya, Jairo? Bien. Hasta ahorita lo que habíamos visto. ¿Sí, Jairo? Ok. Hasta ahorita lo que habíamos visto era pura conducción. Y bastaban las temperaturas de pared. Pero ahorita con las puras T infinito, debo de poder calcular cuánto calor atraviesa tu vidrio. Esto tiene, por supuesto, que muchísima aplicación. En todos lados lo van a poder aplicar. Lo que habíamos visto hasta ahorita de conducción, solamente tienen que ponerle un termómetro pegado a la pared para que sepan qué temperaturas tienen. Y en este caso basta con la temperatura del aire, el promedio que tengan. Si es aire, si es agua, pues el agua. Entonces tiene muchísima aplicación, mucha. ¿Puedo continuar? ¿Alguna otra pregunta? No, profe. Bien. Va. Ahora ya les dije que la resistencia total es la suma de una resistencia convectiva, una conductiva y otra convectiva. Aquí está. La resistencia total del sistema es RH1 más RK, la del sólido, más RH2. Y le pongo su equivalente a las resistencias, 1 sobre H1, el espesor de la placa entre la conductividad térmica y 1 sobre H2. Quiere decir, también por la ley de continuidad, que el calor que entrega este fluido a la pared es el mismo calor que atraviesa la pared y es el mismo calor que entrega la pared hacia el otro fluido. No hay pierde ahí. Por eso puedo asegurar que la densidad de calor, aunque no lo deduje aquí, voy a tener que escribirlo. Dejen ponerlo de la siguiente forma. ¿Modos? Ok. Porque ya se los puse ya resuelto. Necesito que sepan de dónde vino. La densidad de calor para la convección de aquí a acá sería igual, le voy a poner Q1, es igual a H1 por T infinito 1 menos T1. Noten que ya el área la quité porque esto ya es densidad. De tal forma que el flujo de la densidad de calor para la conductiva será la temperatura. Voy a poner las temperaturas. Esta lo voy a poner de una forma más amigable. Esto lo voy a poner 1 sobre H, que es lo mismo, para que se vea dónde está la resistencia. Esto va a ser T2 menos T1 menos T2 entre L sobre K.
y la otra va a ser igualita a esta, nada más que con H2. Entonces, pueden observar que si estas son las resistencias y tengo la resistencia total es igual a esto, se puede reducir esta ecuación a lo siguiente. Las densidades de calor las puedo mandar hacia abajo y tendría, bueno, como las densidades de calor es igual para los tres casos, pues puedo igualar estas tres ecuaciones. Y tendría lo siguiente. La densidad de calor va a ser igual, voy a ponerlo con resistencias, perdón. Voy. La resistencia total va a ser igual. En lugar de poner 1 sobre H, esto lo mando al numerador y me va a quedar T infinito 1 menos T1 entre Q. Más la resistencia 2, que conste que es la resistencia total, va a ser igual a T1 menos T2 entre la misma densidad de calor, más la resistencia convectiva 2, que va a ser igual a T2 menos T infinito 2 entre densidad de calor. Como tiene factor común, me va a quedar todo el denominador densidad de calor y se me va a eliminar este T1 negativo con T1 positivo, T2 negativo con T2 positivo y nomás me quedan las puras T infinito. Y esto me va a ser de muchísima ayuda porque yo puedo calcular cuánto calor se transfiere nada más conociendo las temperaturas del fluido. Y aquí se puede observar que esto se transforma en una ecuación muy útil, muy útil, que es la siguiente. Despejo densidad de calor, mando la resistencia total hacia abajo y entonces digo en la parte superior nada más las T infinitos extremos y abajo la resistencia total. Aquí ya les puse un ejemplo que tiene convección del lado izquierdo, luego tiene 3 placas, resistencia de 1, resistencia de 2 y resistencia de 3 placas conductivas y luego la resistencia convectiva final. Entonces mi ecuación se me vuelve en el denominador la resistencia total. Y con esta puedo calcular densidades de calor cuando tengo fluidos y sólidos. Anótenla, la vamos a ocupar. La van a ocupar de hecho en su tarea que tienen ahorita de placas planas con conducción y convección. ¿Se entendió el origen de la ecuación? Sí, profe. Sí, Jordi. Bien, ¿alguien que pregunte algo que no se entienda? Oiga, profe, y si la T infinito 2 fuera mayor que la T infinito, digo, que la 2, sería... A ver, otra vez, si la T infinito 2 fuera mayor que ¿cuál? Que la T2. Que la T2, no tengo T2 aquí. No, en la... De esta de acá. Sobre fórmulas. O Okay. tendríamos un problema ahí. Voy. Fíjense qué pasa. Si yo tuviera la temperatura 2 arriba, la temperatura infinito 2, creo que es tu pregunta. Si yo la tuviera encima de T2, el calor, obviamente que esto se va a modificar y esta T2 se va otra vez, se va a subir. Si T1 es mayor que T infinito 1 es mayor que T infinito 2, estas temperaturas de pared se van a arreglar solitas de tal forma que queden intermedias a estas dos. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Porque si yo pudiera mantener constantes estas temperaturas de pared y si esta está más grande, me dice que entra calor aquí, porque la temperatura infinito es más grande que T2. Pero de este lado también la T1 infinito es más grande que T1, entonces también entraría calor aquí y ya valimos aquí
porque entonces estaría acumulando calor. Y una de las limitantes, los límites de frontera que marcamos, es que es unidireccional y no acumula calor. ¿Me explico? Si esto sucediera, entonces el calor estaría yéndose por la pura placa. Ya tendríamos transferencia bidimensional. ¿Me expliqué? Profe, Sí, profe, quedó claro. Ok. profe, básicamente para que T infinito 2 sea mayor que T2, H2 tiene que ser la variante que aumente la temperatura otra vez, ¿no? En dado caso. A ver, la H2 no es directamente proporcional a la temperatura. La H2 es más directamente proporcional a la velocidad que tenga el fluido. Quiere decir que si T infinito 2 es más grande que T infinito 1, no significa que la H2 sea más grande que la H1. No. Porque este puede estar en movimiento y este no, y entonces la H baja en magnitud. Si no es directo. Si tengo una temperatura más grande, H2 es más grande, no es cierto. Por eso es que no es propiedad de un fluido. Ya, gracias. Ahí va. Poco a poco les va a ir quedando cada vez más claro. Bien. Yo tengo una pregunta, profe. Viene. ¿Por qué las E1 y E2 no se vuelven 1? O sea, ¿qué valor va ahí? ¿Estas que están aquí? Sí. Se refiere a los espesores de las placas. Déjame. En la clase pasada, los diagramas que les puse, porque luego cambian, les puse que esto no era E1, era L1. Esto era L2, L3. Una longitud. Otro autor dice, bueno, es el espesor de la placa, pues ponle E. Estas lo puedes cambiar por L1, L2 y L3 que vimos la clase pasada. Y K1 sigue siendo la conductividad térmica. La K1 es la conductividad de la primera placa, la K2 la conductividad de la segunda placa y la K3 la conductividad de la tercera placa. Ok. Hay que aclarar que sería un grave error si yo sumo las E. O sea, si yo digo cuánto tiene este de ancho y este de ancho y este de ancho y lo sumo y digo el ancho de la placa total es tanto, eso sería un gran error. Porque cada espesor está influenciado por su conductividad térmica. Por eso no se juntan, porque cada uno está relacionado con su conductividad térmica. Profe, ¿y si las placas de los extremos fueran el mismo material, sí se sumarían? No importa, no, tampoco. Déjenme explicar por qué no, por qué tampoco. Voy a suponer que E3 sea igual a E1 y que este material sea igual a este material, tal como lo estás planteando. Bueno, tendría yo un problema interesante. Si fueran del mismo espesor, pudieran pensar que la diferencia de temperaturas es la misma. Pues puede ser que no. De hecho, esta temperatura es mucho menor que esta, porque ya pasó por la placa intermedia de 2. Si yo cambio esta placa, dice, bueno, pero es que son dos placas iguales. Si yo la cambio de posición y la pongo aquí, tendría estas dos placas del mismo material juntas. Entonces, en este caso, sí pudiera sumarlas porque es el mismo material. Pero así no, porque cambian las condiciones de temperatura. Es decir, los cálculos que tengo que hacer con la placa 3 es con T3 y con la temperatura que aquí se llama T23. O sea, los cálculos que haga van a ser con estas dos temperaturas y los cálculos que haga con esta van a ser con T1 y T12. Nada me garantiza que sean igualitas en variación, ¿eh? Hay que calcular. Gracias, profe. Sí, está bien. Ok, Johan, ¿alguien más?
Bien, bien. ¿Qué más puedo hacer yo con esto que acabamos de mostrar? Déjenme ver si tengo más diapositivas de esto. No. Bien. ¿Qué más puedo yo aprender con esto que acabo de mostrar? Voy a borrar. Otra vez, ¿cómo pudiera yo encontrar? Vamos, con esta ecuación, si me dan las T infinitos, me dan las propiedades de estos tres materiales y me dan las H's, que repito, ahorita nos las van a estar dando, nos van a decir H1 vale tanto, H2 vale tanto, después ya no. Entonces, si yo tengo estos datos, tengo las H's y las K y los espesores, puedo calcular la densidad de calor, ciertamente. Si me piden, oiga, dígame por favor cuánto vale esto. La temperatura intermedia entre la placa 1 y 2. Entonces, vamos a seguir el mismo proceso que hicimos con multiplacas. En la densidad de calor que atraviesa por convección es la misma que la que atraviesa por conducción para cada placa. Es decir, que yo calculo la densidad de calor para todo el conjunto y ese mismo lo aplico solamente para esta placa. Ya me olvido de lo demás y con este flujo de calor puedo encontrar cuánto vale T12. Ya sea que conozca T1 o con T infinito 1, con cualquiera de las dos temperaturas puedo encontrar cuánto vale T12. Vamos a hacer problemas referidos a eso. Bien, ¿alguna otra observación o pregunta? No. Bueno, vamos al primer problema. Primer problema de Kinder para convección, conducción al mismo tiempo. Profe, una pregunta rápida. Sí, Jordi. Si nos dicen pérdida de calor, es convección, ¿verdad? No, señor. No. No, se puede perder y ganar por conducción, por convección y por radiación. Entonces depende de los datos que nos den, es lo que vamos a tomar. Depende básicamente de la temperatura y a qué, y el marco de referencia. Explico de lo del marco de referencia. Fíjense que esta placa, pudiéramos decir que está perdiendo calor. Lo entrega al fluido que está de este lado. Y esta placa que está aquí, con referencia a está recibiendo calor. Recibe por este lado y entrega por este lado. Recibe por este lado y entrega por este lado. Recibe por este lado y entrega por este lado. Entonces, si yo quiero decir, oye, la placa 2 recibe o entrega, bueno, del lado izquierdo recibe y del lado derecho entrega. Por la diferencia de temperaturas, nada más. Entonces, es marco de referencia. Ustedes se paran en el sol y están ganando calor. Si se paran cuando hay norte y está lloviendo, pues están perdiendo calor porque el medio ambiente tiene menor temperatura que ustedes y entonces se empiezan a enfriar. Entonces, es relativo, ganan y pierden dependiendo de la diferencia de temperaturas. Por eso, es válido decir gana, sí, pero hay que poner la referencia. La placa 2 gana del lado izquierdo, ahí le entra el calor, y del lado derecho pierde, entrega calor. ¿Me expliqué? Jairo, ¿quién fue? Fui yo, profe, gracias. Ah, Johan. Jordi, fue Jordi. Ah, Jordi, ok. ¿Aclarado, Jordi, o todavía no? Sí, profe, gracias. Ok. ¿Alguien más alguna pregunta? Háganlas, es importante porque les ayuda a ir fijando el conocimiento. Profe, quizás yo tengo una última, pero siento que ya no va tan como tal al tema. A ver, no hay última, Johan. Para eso estoy. No les garantizo resolverles todas. Bueno, el detalle está en que siempre se considera la dirección de donde está la temperatura mayor, o podría ser inverso, de que la temperatura sea mínima y vaya incrementando en dado caso. Forever. Siempre el calor va a ir de la temperatura más grande a la más pequeña. Siempre. Ok, gracias.
¿sí? Por supuesto que un cuerpo que digan, oye, este cuerpo está frío, imaginen ustedes un hielo. Bueno, sí, un hielo. ¿El hielo está frío? Pues sí, comparado conmigo. Pero si tengo por ahí nitrógeno líquido, va a decir, no, hombre, este hielo está hirviendo, está muy caliente comparado con el nitrógeno líquido. O sea, es nada más marco de referencia. Por eso les hago la broma cuando dicen, oye, es que hace mucho calor. Bueno, para empezar, no hace. El calor no se hace. Y segundo, solamente es diferencia de temperatura, nada más. Lo que está sucediendo es que el medio ambiente tiene más temperatura que tu cuerpo y estás ganando. Por eso sientes, obviamente, que te estás calentando. Cuando hay mucho frío, pues hay que ponerse unas capas, de preferencia aislamiento o con baja conductividad térmica, para no perder tan rápido el calor. Se va a seguir perdiendo, pero no tan rápido. Bien, ¿algo más? Cuando se aumenta, quiere decir que nuestro se enfría rápido. A ver, se cortó, Jairo, no escuché completo. La H aumenta, quiere decir que nuestro material Se cortó otra vez. La H aumenta, quiere decir que ¿qué? la H es decir que el material Ya, no, pues sí, no, ya, ¿me entendiste? Yo tampoco. Sí, clave Morse, Aldo. No entendí la pregunta, Jairo. Mejor que le escriban, bueno. Tendremos mucho tiempo, bueno, bastante tiempo para divertirnos con las H y convección, ¿eh? Ahorita nada más lo metí porque lo necesitamos para resolver tareas. Sí, Aldo. Yo creo que deberían de decir, se escapan los billetes, porque están pagando energía eléctrica para bajar la temperatura y al abrir la puerta entra aire caliente o sale aire frío de menor temperatura y realmente lo que se está escapando son la lana que pagan a Comisión Federal. Pero no se puede salir el clima, ¿eh? Se sale el clima, pues no sé, es que hay climas cálidos, climas húmedos, climas tropicales. Está mal empleado el término clima. Para eso, porque dicen climatización. ¿Sí? ¿Alguien más? Tengo otros 18 alumnos mudos, alumnos y alumnas mudas. Si no preguntan, pues sí. Finalmente, que si la H aumenta, nuestro material se enfría más rápido. A ver, Jairo, déjame tratar de explicar eso. Si la H aumenta, nuestro material se enfría más rápido, pero es que se puede enfriar o se puede calentar, dependiendo de las... Imagínate que esta H crece, entonces más calor entra aquí. Y si este calor crece, más calor sale de la placa. Entonces depende de la temperatura. Lo que sí es cierto es que si se incrementa la H, la transferencia se incrementa. Puede ser enfriarse o calentarse dependiendo dónde está la temperatura mayor y dónde es la menor. Es claro con la ecuación, creo que la borré. Sí, ya la borré. La ecuación de Fourier como el flujo de calor, ya lo voy a poner para aclarar esa duda. Densidad de calor es igual a H por diferencia de temperaturas.
Eso debe de aclarar toda tu duda. La H directamente proporcional al flujo de calor. Crece la H, crece el flujo. Si esto se mantiene constante, baja la H, baja la densidad de calor. Pero no te puedo decir si se enfría o se caliente. Eso depende cuál de las dos es más grande. ¿Entendido, Jairo? ¿Agoten preguntas? Ok. Muy bien. Bueno, ya sabemos entonces esta ecuación, márquenla, pongan la identificación porque nos van a seguir saliendo muchas ecuaciones. Pongan esta ecuación es para densidad de calor con convección y conducción y multiplacas. Luego vamos a ver las ecuaciones de cilindros y van a cambiar, por supuesto, va a haber logaritmos naturales por ahí, todo ese rollo. Bueno, ya puedo quitar esto, ya creo que ya agotamos las dudas, al menos los que dijeron tenerlas. Vamos a hacer un problema de kinder de ingeniería, ¿eh? No crean que cualquier kinder. Para que se les facilite la tarea. Aquí está. Esta es del libro de Manrique. Voy a estar cambiando de libros con los problemas. Copien de favor la descripción y hagan el dibujo, aunque les cueste trabajo. Acostúmbrense a hacer dibujos. El ingeniero los necesita. Voy a poner los datos aquí mientras termino. Son muy reales estos problemas, ¿eh? Se los pueden topar tal cual lo ven en la industria.
¿Me avisan en cuanto terminen? Ok. Muy bien. Sugerencia que hagan lo que estoy haciendo. Poner los datos del problema, qué nos están preguntando y las ecuaciones posibles que yo requiero. Esta es la ecuación que acabamos de deducir ahorita con resistencia convectiva en ambos lados y una resistencia conductiva en el centro. Diferencia de temperaturas infinito, siempre hay que poner primero la más grande y luego la más chica para que salga positivo nada más. Y esta es la ley de enfriamiento y la ley de Fourier para encontrar las T1 y T2 que me están pidiendo. Bien, si ya lo hicieron, entonces ya podemos calcular. Aquí voy a ponerlo así. Déjenme, bueno, a ver si me alcanzan los ojos. Uno, enter. Action. Ok. Más. A ver, ahorita me dan el resultado de esto. Voy a hacer ahorita análisis dimensional, a ver qué sucede ahí con esos grados Celsius y grados Kelvin. Como nadie me pregunta, pues me acomodo yo solito. ¿Quiere el valor, profe? ¿Cuánto da? 874.44. 74.4. ¿Qué son? Son watts sobre metro cúbico. Digo, metro cuadrado. A ver, vamos a ver si es cierto. Ok. A ver si a los demás les dio algo así para poder continuar. $874. Ok, gracias, Yamilet. Gracias, Alejandro. Bien. Voy a aclarar por qué teniendo grados Celsius arriba y teniendo Kelvin abajo, no convertí estos a Kelvin. Ojo con lo siguiente. Voy a hacer análisis dimensional de esto. Aquí arriba tenía Celsius. Celsius menos Celsius, pues siguen siendo Celsius. Y aquí tengo watts sobre metro cuadrado. A ver.
Espérenme que estoy todavía equivocado. No, es 1 sobre watts por metro cuadrado Kelvin. Eso sí. A ver si... sí, más. Espesor son metros. Entre watts por metro Kelvin. Más 1 entre watts metro cuadrado Kelvin. Pues ya nos metimos en problemas. Vamos a ver. Para este caso que está aquí, puedo eliminar, déjenme ver. Metros, watts sobre metro. Ok. Voy a hacer la regla de la tortilla. Voy a ponerlo así para que se entienda. 1 entre 1, m entre 1 y 1 entre 1. Para hacer lo siguiente, esto se va a ir para arriba, de aquí, del denominador, y esto va a quedar aquí. Finalmente me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar arriba watts. Estos los mandé hacia el denominador del denominador, pero se va a ir hasta el numerador. Watts me queda aquí abajo, metros cuadrados Kelvin. Metros cuadrados Kelvin. Si eso es todos van a hacer lo mismo, porque aquí va a ser metros cuadrados, watts y Kelvin. Y eso va a estar multiplicado por grados Celsius. La pregunta es ¿por qué no convertí estos a Kelvin y eliminé Celsius con Kelvin? La razón es simple. Si yo esto lo convierto en Kelvin, sería 200 más 273. Claro que ya serían Kelvin, menos 25 más 273. A ver si se ve y quedó empalmado el texto. Ahora se fijan que los 273, aquí los tengo positivos. Si este menos afecta a este 273, quiere decir que los puedo eliminar. Y ahora estos mágicamente los convertí en Kelvin. Y por eso eliminé los Celsius con los Kelvin. Porque les sumo los mismos a los dos, pero se están restando, pues elimino lo que les sume a cada quien. Pero no es necesario convertirlos. Es una sencilla regla algebraica. Bien, continúo. Ahora me piden, bueno, ya está el primer problema, la primera pregunta que me hicieron, ya está. Ahora me piden la temperatura de pared 1. Por eso puse estas dos ecuaciones. Si yo quiero encontrar la temperatura de pared 1, basta con que calcule la convección de este lado. La convección solamente tiene que ver con un fluido y una superficie. Por lo tanto, me olvido de todo lo demás. Lo que sí es cierto es que la densidad de calor que pase por convección de este lado es la misma densidad que pasa por conducción en la placa de cobre y lo mismo que pasa por convección del otro lado de la superficie. Por lo tanto, yo puedo decir lo siguiente, sin equivocarme. La densidad de calor que calculé es la misma de convección de este lado, por lo tanto digo que H1 que multiplica T infinito 1, ¿por qué no se ve bien? Está medio lento esto, de por sí yo. Ahí está, luego agarra color. Menos T1. Aclaro que la que andamos buscando es esta.
Conozco ya la densidad de calor, H1 es dato y T infinito 1 es dato. Despejamos de ahí T1. Y digo que T1 es igual a T infinito 1 menos densidad de calor entre H1. Fíjense si despejé bien o me equivoqué. No he visto el chat. Se alentó Eminu. Sí, como que no reacciona igual. Sí, Díganme. está bien despejado, profe. Ok, correcto. Entonces ya sustituimos valores. Y digo que T1 es igual. T1 es igual a T infinito 1, es dato 200, menos densidad de calor 874.4 dividido entre el coeficiente de convección 10.000. Alguien preguntará por qué uno es tan grandote y el otro es tan pequeño. Porque hay cambio de fase aquí, calor latente, y es muy elevado el coeficiente de convección. ¿Cuánto da esto? 200.087. No es cierto. No puede ser más grande de 200 porque le estoy quitando algo al 200. Me equivoqué. A mí me da 199.91 grados Celsius. Muy bien, gracias. Ese criterio siempre va a ser importante. Si está fluyendo calor de este lado para el otro, tiene que necesariamente ser menor la T de pared. Y aquí aparece una décima más baja que la temperatura del fluido, suficiente para que haya flujo de calor. Ahora vamos a T2. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Cómo se calculó? La T2 la puedo calcular de dos formas. O utilizo conducción con Fourier. De aquí conozco la densidad, conozco la K, conozco la T1 que acabamos de encontrar. La L la conozco y despejo T2. O puedo ocupar convección del lado derecho. Conozco la densidad de calor, el coeficiente de convección del 2, T infinito 2 lo conozco y puedo encontrar cuánto vale temperatura de pared. Lo voy a hacer por conducción. Digo que la conducción, esto fue por convección y esto va a ser por conducción. Lo que no puedo es iniciar con conducción porque desconozco las dos temperaturas, pero ya una vez que encontré una, puedo ocupar conducción para encontrar cuánto vale T2. Será igual a... Noten que el área ya está incluida en la densidad de calor. La conductividad por T1 menos T2 entre el espesor. Y de ahí lo único que no conozco es T2. Despejo T2 de ahí. Tengan cuidado al despejar, es frecuente equivocarse. Y eso me incluye a mí. T2 debe ser igual a T1 menos QL entre K. A ver si está bien despejado, por favor, revisen. ¿Sí o no? Ok, gracias, Jordi. Sustituimos. Ya si no sale bien, Jordi tuvo la culpa. Él dijo que estaba bien. Temperatura 1, 199.91. Menos densidad de calor, 874.4. Por la longitud del espesor de la placa, 1 centímetro, .01.
dividido entre la conductividad térmica 375. ¿Me dicen cuánto da eso, por favor? 199.88. Ya, gracias. Gracias. Noten que aunque son 3 centésimas de diferencia de temperatura, esto merece que les explique algo. Si el material tiene alta conductividad, generalmente las temperaturas de sus paredes van a estar muy próximas. Si el material tiene baja conductividad, se van a poder ir alejando. Entonces, son 3 centésimas de diferencia entre uno y otro. Pero vamos a ver si es cierto esto que hice, comprobándolo. Ahora voy a calcular T2, pero con convección. Es decir, voy a ocupar el lado 2. Vamos a ver qué sucede. Debiera de darme el mismo resultado, pero pues no sé hasta que lo compruebe. Si lo hago por convección, sería la 2. Digo que la densidad de calor es igual a la H2, que multiplica. Ahora la temperatura de pared es más grande que la de infinito, entonces pongo primero la de pared, que es T2. Ojo con eso, menos T infinito 2. De ahí conozco todas menos esta. Por lo tanto, despejo nuevamente T2. Y despejado de ahí va a ser T2 es igual, si lo paso a un negativo, va a ser positivo. T infinito 2. Ojo, aquí es más la densidad de calor entre el coeficiente de convección. ¿Está correcto? A ver, revisen. Sí, está correcto, profe. Muy bien, sustituimos valores. T infinito 2, si la conozco, vale 25. Más densidad de calor, 874.4. Dividido entre la H, pero del otro lado, este es 5. ¿Me dicen cuánto da eso? 199.88 dio. Lo mismo. Mire, qué belleza, qué belleza. Somos grandes grados Celsius. Es decir, que lo puedo calcular con convección o lo puedo calcular con conducción, dependiendo de mis necesidades. Preguntas sobre este problema. Si me tardo, disculpen, pero quiero que todo el mundo vaya entendiendo. Ahora resulta que si yo tengo las temperaturas del aire de afuera y el aire de adentro y conozco las capas de conductividad de mi pared, puedo calcular cuánto calor está entrando. Y eso se llama, en refrigeración y aire acondicionado, cálculo de carga térmica. Pero cuando sean grandes lo van a hacer. Ya casi son grandes. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? 1, 2, 3. No, pues, todo bien. Perfecto. Siguiente problema. A ver, es de una capa. A ver, déjenme ver si tengo de más de una capa. Este está bueno. Este es del libro de Osisic. Es una traducción del inglés por si encuentran alguna falla, porque el libro de Osisic que tengo está gabacho. Dice que tengo una pared de ladrillo, tiene una temperatura interna de 930, es un horno. Después de la temperatura ambiente, correcto. Calcula el espesor de la capa. Este está buenísimo. Este está buenísimo.
Este sirve para el problema que les dije de los hornos de pirólisis. Ahí está, es típico. A ver, dime de qué espesor le pongo el aislamiento para que por fuera tenga 90 grados. Cópienlo, por favor, y me avisan. Mientras voy a ir copiando datos. En sus tareas no se olviden de los dibujitos porque les va a bajar calificación si no lo tienen. Algunos ya lo experimentaron. Como que no me creían, pues toma. L ladrillo igual a 10 centímetros. K de ladrillo igual a 1 watt metro grados Celsius. Tiene una temperatura interior, pero déjenme ver, es temperatura de pared. Temperatura 1 le llamaron ahí, 930. Está calientito. Y la superficie externa está expuesta a una temperatura ambiente T infinito 2 de 30 grados Celsius. Con un coeficiente de convección H, que no hay más remedio, es la pura H2, no hay otra, H1, de 20 metros cuadrados grados Celsius. Talento, Leminus. Ok, me preguntan cuál es la temperatura exterior. T2, ¿cuánto? Inciso B, calcula el espesor de la capa de aislamiento. ¿Cuánto es L de aislamiento? El K del aislamiento, déjenme, la K del aislamiento es de 0.1 watts sobre metro grados Celsius. Necesaria para que la T2, le voy a poner T3 ahora, porque ya tengo una T2 para que no se confunda. Para que si T3 es igual a 90 grados Celsius. No está bueno el problema, interesante. Mientras terminan, voy a ver qué fórmulas me pueden servir para esto. Para el primer caso, digo que Q es igual. Aquí sí no, aquí no van a saber ni por dónde les va a llegar. Entre KL sobre K más 1 sobre H. Ándale, esta es una fórmula que no les he enseñado, pero se puede deducir, por eso la puse. Hay otra fórmula que necesitamos, que es la siguiente. Q que sería T1 menos T infinito, LL sobre KL más LA sobre KA más 1 sobre H2. Aquí es LL, KL, H2. A ver,
Me avisan cuando terminen. Ya, Profe, yo, sí, esas fórmulas son porque del lado izquierdo no tenemos. porque no tenemos convección, efectivamente. Por eso Entonces, cero, quité, ¿no? quité la resistencia de convección, pero también quité la T infinito. Ujú. Por eso les hago el desarrollo de las ecuaciones para que digan, oiga, este nunca nos las enseñó. Pero si saben de dónde vino, se fijaron que se eliminaron las T1, las T2 y me quedó la T infinito. Obviamente que si no tengo convección al inicio, la T1 no se elimina con la otra. Por eso me queda así. Podemos hacer la deducción de esto, pero nos vamos a tardar, pero es el mismo paso que hicimos para las otras ecuaciones. Aquí es muy interesante el problema porque tengo una pared de ladrillos de un horno, supongo, porque tengo 930 grados Celsius en la pared. Y del otro lado tengo temperatura del aire 30 grados Celsius. Es interesante saber qué temperatura tendría yo con la pura pared de ladrillo. Y por cuestiones de seguridad me dice, ¿sabes qué? No quiero que la temperatura de este lado de la pared rebase 90 grados Celsius. Porque se pierde mucha energía o porque se quema la gente, lo que sea. Entonces, aquí hay un ejemplo práctico de una pared que está sometida a una delta T muy grande y quieren saber de qué espesor le puedo poner un aislamiento que ya tengo, es un aislamiento con una conductividad de 0.1, de qué espesor se lo tengo que meter para que aquí tenga temperatura de 90 grados en el exterior. ¿Listos? Tienen que comprender primero el problema antes de intentar resolverlo. ¿Sí, Aldo? Sí, sucede que cuando, fíjense, si es un horno, es muy probable que el aire de aquí esté estancado. Y si está estancado, la convección es casi nada. Por lo tanto, las temperaturas son casi iguales. Por eso muchas veces dicen temperatura de 930 porque el horno está a 930.01. Entonces aquí nos dicen, no consideren, si aquí hubiese flujo de aire, un tiro forzado, claro que tiene que haber convección. Pero probablemente para este ejemplo, que es de los ISIC, el OSISIC es un libro clásico de texto de Estados Unidos. Bueno, ¿listos? ¿Algún otro comentario? Ya podemos resolver. A mí se me facilita poner los datos, ecuaciones y entonces resolver. Cuando no lo hacen, ando buscando por dónde, de aquí que sigue, ¿no? Pues sigue al otro lado, no da vueltas para que ya valimos. Me cuesta mucho trabajo revisar sus tareas o exámenes cuando no hay orden. Bien, pues vamos a calcular cuál es la temperatura 2 sin aislamiento, el puro ladrillo. Y para eso ocupo esta primera ecuación que puse aquí. Está razonada la ecuación, ya por ahí hubo comentarios, ¿por qué quité la T infinito? Esta, por supuesto, es la única T infinito que tengo, es la 2. Bien, densidad de calor, déjenme ver. Sí, vamos a calcular la densidad de calor. Y tendría T1, 930, menos T infinito 2, 30, sobre el espesor del ladrillo, 10 centímetros, punto 1, entre la conductividad térmica del ladrillo, 1, más el inverso del coeficiente de convección, entre 20. ¿Me dicen cuánto da esto, por favor?
Me da 6,000, profe. 6,000. ¿Alguien que verifique si es correcto? Estos son watts por metro cuadrado. Ok, correcto. Gracias, María José. Sí, profe, me da lo mismo. Muy bien, correcto. Ya nos quedamos con eso. Ahora hay que calcular, gracias Ruth, hay que calcular qué temperatura tendríamos aquí en la parte exterior del horno con este flujo de calor. Ahora voy a ocupar ninguna de estas, no la puse, ahí les va. Flujo de calor es conductividad T1 menos T2 entre el espesor. Es Fourier directo para una sola capa. Voy a ocupar esta. Entonces digo que bueno, voy a despejar. No, dejen ponerla porque si no luego se me pierde, no saben qué hice. Es K por T1 menos T2. Es la ecuación de conducción para una sola placa, L de ladrillo. De aquí lo único que no conozco es esta, que además la ando buscando. Por lo tanto, hay que despejar T2. Y yo digo que T2 debe ser igual. Lo paso para allá, me queda esta positiva y la otra negativa. Me va a quedar T1 menos densidad de calor por espesor del ladrillo entre la conductividad térmica del ladrillo. A ver si está correcto. Sí, profe, está correcto. Gracias. Entonces sustituimos valores. Temperatura 1, 930. Menos 6,000 por el espesor por punto 1 entre la conductividad 1. ¿Me dicen que cuánto da esto? 330. 730. 330. Gracias, gracias. 330. Grados Celsius. Observen aquí, a diferencia del ejemplo anterior, el ladrillo es un mal conductor del calor. El otro era cobre, este tiene una conducción de 1 watts por metro. Entonces la diferencia de temperaturas es notoria. De 930 baja 330, bajó 600 grados en la pura pared. Claro, si ustedes se recargan en una pared de 330 grados Celsius, pues se dan una quemada. Bien, pero aquí el empresario o el dueño de la empresa quiere pues no perder energía, porque mientras esto esté a 330 se le va a estar yendo el dinero a la atmósfera. Entonces quiere ponerle un aislamiento en que la temperatura máxima de pared sea de 90 grados Celsius. Vamos a calcular cuánto vale ese espesor. Voy. ¿Alguien tiene preguntas hasta ahí? No. Bueno. Repito, voy despacio para que no se me vayan a perder y ya puedan ustedes caminar solitos. Ahora voy a ocupar el segundo caso y tengo que ocupar esta ecuación, dado que tiene dos resistencias conductivas. Vamos entonces a ver qué sucede. Tengo Q es igual. ¿Ya sustituyo? Déjenme ver. No, tengo que despejar de ahí. T1 menos T infinito 2. L1 sobre KL. No es L1, es L ladrillo. Más L del aislamiento. K del aislamiento. Más 1 entre H2. Fíjense que de toda esa ecuación, la única que no conozco es esta. Ah, pero puedo hacer lo siguiente. Sí, claro que sí puedo.
Voy a tumbar esta de aquí, déjenme ver. Sí, esta voy a quitar el T infinito. Lo voy a dejar como T, T3, T3. Déjenme explicar qué es lo que estoy haciendo. Así como estaba correcto, pero está un poquito más largo. Puedo eliminar este término. Si ocupo pura conducción, nada más, me olvido de la convección de este lado. Si ya me está diciendo que esta pared la quieren con 90 Celsius, entonces tengo la temperatura de pared del interior del ladrillo y del exterior del aislamiento, me olvido de convección. En total, ya calculé la densidad de calor. Y, claro, nada más despejo de ahí LA, que es el espesor de aislamiento. Vamos a ver qué nos da. ¿Sí me expliqué? También lo pueden hacer como estaba, pero yo me ahorré un poquito de trabajo nada más ahí. Despejando LA de ahí, según yo, puede ser esto. Déjenme ver. T1 menos T2, T3, dije, entre densidad de calor, eso menos L de ladrillo sobre K de ladrillo, todo eso que multiplica a K del aislamiento. Verifiquen, por favor, si no me equivoqué. You are now unmuted. Perfecto, You are gracias. now muted. Bueno, vamos a... Muchas veces se equivocan en el despeje, Hay que ser cuidadosos ahí. Más si es el examen, pues pelas, ¿no? LA es igual. ¿Qué es lo que me están pidiendo aquí? LA es igual. T1, 930. Menos T3, 90. Me dice que quiere esta pared a 90. Pues bueno, te la pongo a 90. Entre la densidad de calor, 6000. Menos el espesor de ladrillo. El espesor de ladrillo que vale 0.1. Entre la K de ladrillo que vale 1. Todo que multiplica a la conductividad del aislamiento. Y es 0.1. A ver, échenle números ahí, díganme cuánto da. Me da 0.14 metros. 0.14 metros. En otras palabras, 14 centímetros de aislamiento necesito para que la temperatura sea de 90 grados de este lado. Miren qué bonito. ¿Quieren que lo hagamos con el otro? Con esta ecuación inicial. Bueno, primero quiero saber si hay dudas. Profe, Sí, Andrés. una duda. Viene. ¿Por qué tenemos que es la misma conductividad? Digo, la misma Densidad de calor. Porque ahora, bueno, esa densidad de calor la calculamos solamente considerando el ladrillo, no estábamos considerando la pared de aislamiento. Entonces, ¿por qué es la misma ahora que le agregamos una pared de aislamiento? Porque entonces podremos agregar otra pared de otro ladrillo y tendríamos entonces la misma densidad de calor. Tiene usted razón. Tiene usted razón, estoy equivocado. Ya no es la misma densidad de calor. Tiene usted razón. Y déjame ver. Pero ya sé cómo sacarla. Ya sé. Tiene razón. ¿Escucharon? Por favor, repite, Andrés, para que todos se enteren. Pues que no podemos ocupar esa misma densidad de calor porque esa que calculamos es para el ladrillo y la convección y la conducción inicial. Nos faltó agregar la de el aislamiento. Tiene usted razón, tiene usted razón. Esto que está aquí tiene una equivocación importante. Tiene razón, Andrés.
Si yo le agrego capas, la densidad de calor va a ir disminuyendo. Evidentemente, entre más capas le ponga, menos calor va a pasar porque hay más resistencia. Por lo tanto, no es la misma densidad de calor. Ahorita la pregunta, bueno, es correcto lo que dice Andrés. No hay nada que argumentar. Correctísimo. La pregunta ahora es, tengo dos incógnitas. La densidad de calor y la temperatura, el espesor del aislamiento. ¿Cómo podría hacerle yo para calcular eso? Gracias, Andrés, tiene usted toda la razón. Pero la solución ahorita quiero que piensen, que me den ideas, aunque yo ya la tengo. ¿Cómo resolver eso? Tiene razón, Andrés, ¿eh? Es un error que haya tomado yo la misma densidad de calor porque son dos capas ahora, no es una. Podemos hacerlo por conducción, ¿no? Conducción Pero no tengo el espesor. Mm. O sea, para conducción necesito saber qué tan grueso es el aislamiento y es lo que me están pidiendo. Pues no queda otro más remedio que hacerlo por convección y va a ser muy sencillo. Fíjense lo que vamos a hacer. Bueno, ¿alguien tiene otra idea? Bueno, voy. Gracias, Andrés. Resulta que cuando yo tenga dos capas, no una capa, entonces la densidad de calor para las dos capas con convección de este lado va a ser diferente, evidentemente, que cuando tengo una sola capa. Pero lo que sí van a estar de acuerdo, seguramente, para esta de dos capas, que la densidad de calor que pase, bueno, la que pase por el ladrillo, tendrá que ser igual a la que pase por el aislamiento y tendrá que ser igual a la que pasa por convección. Eso sí, no es la misma que calculamos acá, pero esto sí es cierto. Y aquí puedo calcular esta muy fácil con la ley de enfriamiento de Newton. Tengo la temperatura de pared, tengo la T infinito, puedo calcular cuánto es la densidad de calor. ¿Me expliqué? Tengo el coeficiente de convección, este sigue siendo lo mismo porque es el mismo fluido. ¿Me expliqué? Bueno, espero. Como no tengo respuesta, yo voy a decir que me expliqué muy bien. Tanto que dijeron, pues sí. Entonces voy a calcular la densidad del calor para el caso 2 con la ley de enfriamiento de Newton. Y va a decir que Q es igual a H, en este caso H2, T pared, que es T3, menos T infinito 2. Miren, aquí está la solución. Esta es una respuesta importante. De aquí voy a encontrar la densidad de calor que entonces sí voy a poder ocupar en esto que hice anteriormente erróneamente. Si no nos corrige ahí Andrés. Entonces vamos a calcular la Q que pasaría con las dos capas, pero como es convección no me interesa cuántas capas, me interesa nada más la de convección ahí. Y sería lo siguiente. Densidad de calor es igual a H2, 20, T3, 90, menos T infinito, 30. Qué fácil está esto. A ver, ¿cuánto da eso? 1200. 1200. Miren, tenía razón Andrés, pues si bajó la densidad de calor, pues tiene ahora una capa de aislamiento. Ya está. Esta es la densidad de calor que ahora sí se aplica a las dos capas. Entonces, de esto que mal había hecho yo, podemos hacer lo siguiente. Déjenme ver. Pues nada más cambiamos lo demás no cambió. T1, T3, L. No, pues sigue siendo lo mismo. Nada más aquí vamos a cambiar el 600 por 1000, el 6000 por 1200. Y sería lo siguiente.
LA, gracias Andrés, 930 menos 90. Usualmente les pongo los resultados, pero ya creo que no ha sido positivo, porque luego me hacen reingeniería y pues ya valimos. Claro que tengo los resultados, no los estoy viendo, pero el procedimiento me obliga a estar pensando. Por 0.1. A ver si está correcto. Ocupé la ecuación de conducción con las dos capas, ya teniendo densidad de calor. ¿Cuánto da eso? Da 0.06. 0.06, correctísimo, metros. Esto es 6 centímetros de espesor de aislamiento necesito. Si no ha observado eso, si no hubiera preguntado a Andrés, nos hubiéramos quedado con ese 14. Y cuando lo pongan en el de 14 va a decir, no, este ingeniero es chafa porque no resultó con 900 la pared. Así dicen. Entonces, si les echan la culpa, le dicen, es que estudié en el ITESCO. Y ya se acabó el problema. Bien, ¿alguna otra pregunta? Buena observación. Pero ya corregimos. Sí, Aldo. No. Corrijo, Aldo. Corrijo. You are now muted. Corrijo. Porque ahora la densidad de calor disminuyó, ¿no? Por supuesto. No se acumula el calor en el aislamiento. Lo que pasa es que es una resistencia al paso del calor y no permite que pase más. Entonces no se pierde ese calor, sencillamente no se enfría tan rápido lo que está dentro. Si tú te pones 2 chamarras porque hace mucho frío, pues vas a decir, pues a mí me hace los mandados el frío porque yo sigo calientito. Realmente es que no estás perdiendo porque el aislamiento no permite que salga calor de tu cuerpo o buena energía térmica en forma de calor, de cuando está en tránsito, pero no pierde ese calor. Es como si tú tienes una olla con algo caliente y lo rodeas con trapos, pues va a durar más tiempo caliente. Si lo rodeas con agua, se va a enfriar más rápido. Entonces, esto significa, aunque no se los he dicho así tan claramente, a lo mejor cuando toman clases conmigo dicen, no, pues el profe todas dice que son bien interesantes. Y la mayor parte de las veces, o casi todas, se los digo con seriedad. Esto que están haciendo aquí, estamos aprendiendo a calcular, significa esto. Significa dinero. Muy simple. Si ustedes aprenden a manejar la energía, el calor, a hacer más eficientes los sistemas, eso significa dinero. Y si usted quiere tener un salario de ingeniero, yo necesito que me ahorre más que lo que le voy a pagar. Y a veces basta un cálculo como estos para decir, cuando se dé cuenta el dueño, que pueden ser también ustedes, fíjate que le pagué una lana al ingeniero, tiene un salario elevado, pero no, hombre, lo que me ahorró, pago 5 ingenieros con lo que me ahorró. Así de simple. Es muy importante el tener los conocimientos. Cuando se contrata a un ingeniero, generalmente si la empresa no es tan grande, le piensa mucho, dice, es que ellos va a ganar como yo. Entonces le piensan mucho para contratar a un ingeniero. Lo mismo si ustedes fuesen dueños, pues quisieran tener puro salario de obrero y que siga produciendo igual. Cuando contratan a un ingeniero es porque el ingeniero les va a ahorrar mucho más de lo que le están pagando, si no, no es negocio.
Y esto es sumamente importante. Tengo muchas experiencias personales en la industria que, bueno, no se les puedo transmitir porque van a decir, no, pues nos va a platicar su vida. No, son cuestiones de ingeniería, no tanto personales, aunque hay algunas muy trágicas. He perdido compañeros de trabajo, se murieron. Pero bueno, para que les platico eso, aunque sí puedo decirles por qué falla técnica se murieron. Que por supuesto que esperamos que cuando trabajen, pues no solamente no se mueran, no se muera la gente que tienen a sus órdenes. Bien, bueno, ya tuvo ya de filosofía. Sí, Aldo. A ver, You are now muted. Aldo, si yo quiero mantener esta temperatura, yo tengo que quemar, voy a poner aquí gas combustible. Sencillamente, cuando yo adquiero esta temperatura y se mantiene, yo bajo el consumo de gas combustible. Debo tener un sensor. Esto no es a ciegas. Esto no es a ciegas. Si yo tengo un termómetro que lo tienen, obviamente, las industrias, hasta su estufa lo tiene. Si yo tengo un termómetro que atraviesa la pared, aquí tengo una carátula y me dice qué temperatura tengo. Si yo lo puedo hacer en forma automática o manual, si digo que cuando esta aguja llegue a 930, me cierre la válvula del gas, pues entonces se va a mantener a 930. Si baja a 920, enciende el gas en forma automática y lo mantengo en 930. Es decir, no se mandan solos. Yo controlo el uso de la energía y yo espero que yo no tire muchos gases calientes a la atmósfera, porque finalmente es dinero que estoy enviando. Entre más aproveche el calor que me genera quemar combustible, que además el combustible me cuesta, pues entonces voy a ahorrar. Un ejemplo muy simple. Un boiler de su casa que trabaja en forma estática, es decir, tiene un boiler grandote para toda la familia, y tiene que calentar todo el agua del boiler para poderse bañar. Claro que terminan de bañarse y el boiler está caliente, pero ya no se van a bañar. Entonces, en el transcurso del día, ese calor se pierde a la atmósfera, pero todo ese calor que se pierde del boiler lo gastaron en gas. Entonces, vienen unos boilers chiquititos, más chiquititos, casi tan costosos como el grande, que se llama boiler de paso. Y ese boiler de paso dice, oye, pues está bien chiquito y me cuesta lo mismo que el grande, pues me llevo el grande. Oh, una falla ahí técnica importante. El boiler de paso se enciende solamente cuando se baña. Y no calienta todo un metro cúbico de agua, calienta lo que está pasando por el boiler. Le cierran ustedes a la llave caliente y se apaga la llama del boiler. Entonces, ese boiler no guarda agua caliente, por lo tanto no se está perdiendo y se ahorran en combustible, no sé, más del 60-70%. Eso ya está más que comprobado. Pero son decisiones de ingeniería. ¿Por qué el boiler es tan eficiente, el de paso, como el grandote? Porque el boiler de paso tiene tubos aletados y el otro no, es una tina, como si estuviese yo poniéndole leña, estoy calentando todo el agua del boiler. Si tengo un boiler de paso que es chiquitito, tiene tubos aletados de alta eficiencia, entonces se prende justo cuando le abro la llave de agua caliente, en ese momento se prende la llama. Si yo le cierro la llave de agua caliente, se apaga la llama. Ahorro de combustible. Sí, señor. Ingeniería térmica. Ay, ya me cansé. ¿Se entendió? You are now unmuted. Sí, profe. Ok. You are now muted. Bueno, pues ya se me acabó. Ya tienen una tarea ahí. Yo creo que ya lo pueden resolver fácilmente con lo que hicimos de ejercicios. En la próxima clase estaremos viendo ya cilindros. Voy a ver cilindros, un poquitito de esferas y hacemos el examen primer parcial, que debe ser en este mes.
Ok, profe, muchas gracias. Que estén muy bien. Hasta el jueves. Así es. Profe, ¿puede ampliar el problema? Ay, lo acabo de borrar. Bueno, ya ni modo, ya lo pido luego. Gracias. Sí, ya le acabo de apretar aquí al bote de basura y lo acabo de borrar. Yo le tomé captura, amigo. Si quieres, mándame Ok. WhatsApp y ya te lo mando. Perfecto, gracias. Hasta luego. Hasta